Este día, y también vamos en un momento más a que Blanca nos cuente cómo va a estar el tema de la megalópolis, pero le doy la bienvenida a Rebeca Lorea. Ella es abogada para políticas públicas de Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE. El día de ayer se reconoce en México el tema, pues, del aborto, de todo lo que se ha discutido. En la Ciudad de México es una ciudad avanzada en ese tema, se ha discutido, se ha platicado, se ha señalado y se ha también puesto en leyes en la Ciudad de México lo que tiene que ver con el aborto, no así en otras partes de la Ciudad de la República Mexicana. Ayer hubo una marcha también muy concurrida del Monumento a la Madre, al Zócalo de la Ciudad de México. Rebeca, ¿cómo estamos? ¿Cómo llega México a esta cita del 28 de septiembre? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Jaime, a ti y a todo el auditorio. Pues sí, el día de ayer se conmemoró el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Esta fecha, pues, es importante desde 1990, cuando nació en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, pero poco a poco ha empezado a cobrar relevancia en todo el mundo. Entonces, ayer vimos movilizaciones en la Ciudad de México y en otras ciudades del interior de la República, porque evidentemente en nuestro país falta mucho para que este día deje de ser necesario y dejemos de estar luchando por la despenalización del aborto. ¿Cómo llega México? ¿En leyes, en propuestas, en aplicación? La Ciudad de México ha sido una ciudad avanzada en ese tema en particular, pero ¿cómo ves a la República Mexicana en su conjunto? Pues mira, como bien tú dices, en la Ciudad de México es un ejemplo. De hecho fue un ejemplo en América también, porque fue la primera ciudad en despenalizarlo por la propia voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Desde 2007 las mujeres en México, en la Ciudad de México, tienen ese derecho, pero en el resto de la República las cosas no han cambiado. Actualmente solo en la Ciudad de México se puede abortar hasta las 12 semanas de gestación por la voluntad de la mujer, pero en todos los demás estados y opera un sistema de causales. Entonces depende el estado en el que vives, o el estado en el que estás habitando, en el que está habitando una mujer, los derechos que tienen. Por ejemplo, está el estado de Guanajuato, en el que solo puedes acceder a un aborto si fuiste víctima de violación o si está en riesgo tu salud, y está por otra parte el estado de Yucatán, en el que puedes acceder a un aborto incluso si tienes por cuestiones socioeconómicas. Entonces, creo que la conversación que se dio esta semana y las movilizaciones de ayer, pues siguen siendo muy necesarias, muy importantes, porque en México, pues lamentablemente también todavía se criminaliza a muchas mujeres, porque cuando hablamos de que no hay acceso, estamos hablando también de que no hay acceso porque sigue estando considerando un delito en todos los códigos penales del país. Entonces esto significa que no solo que las mujeres no lo tienen reconocido como un derecho, sino que incluso pueden llegar a ser criminalizadas. Nosotros en GIRE recientemente lanzamos un informe sobre la criminalización de las mujeres por abortar en México, que se llama Maternidad o Castigo, en el que encontramos pues este patrón de que hay mujeres que, independientemente de que ellas se hayan provocado un aborto o no, si acuden a instituciones o a hospitales a recibir o a solicitar atención médica con un aborto en evolución, son criminalizadas. Esto es porque pues las leyes todavía están hechas para que cualquier mujer que tenga un aborto en evolución sea considerada sospechosa, e incluso a veces se anteponen las investigaciones en su contra que la propia atención médica. Entonces, esta es una de las muchas pues luchas y conversaciones que se provocaron y se detonaron esta semana, y pues que ayer tuvieron como su auge máximo con las movilizaciones en distintas ciudades. Rebeca, estamos platicando con Rebeca Lorea, ella es abogada para políticas públicas del Grupo de Información de Reproducción Elegida, el GIRE. Rebeca, ¿por qué no se ha podido permear este mensaje de los grupos que están a favor de la despenalización del aborto, que la acción de despenalizar el aborto, de tener un aborto, es primordialmente para rescatar o salvar la vida de las mujeres que luego ponen en riesgo su vida al practicarse de manera clandestina, de manera informal? ¿Por qué ese mensaje no ha podido caer de todo a la sociedad? Pues mira, yo creo que México también es un país pues muy diverso y con muchos contextos. También, como en México el aborto se regula a nivel local, tienes, por ejemplo, como decíamos al principio, la Ciudad de México, que puede ser una ciudad súper progresista en este y otros temas, pero también tienes otros contextos políticos y sociales, como por ejemplo Jalisco, que no sé
si esta semana tu auditorio, tú estuvieron al pendiente de que, por ejemplo, esta semana se estuvo organizando un diálogo en el ITESO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, un diálogo sobre aborto. Entonces, creo que el reto está sí en llevar, bueno, lo que pasó con este diálogo fue que se anunció y entonces hubo muchas personas que yo consideraría que no tienen toda la información y por tanto están en contra de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos, que intentaron boicotear este evento. Al final sí pudo llevarse a cabo, fue muy exitoso, el auditorio estaba todo pintado de verde en alusión a la marea verde que se provocó en Argentina. Entonces, yo creo que sería una combinación de contextos, una combinación también de que pues como están las leyes, a veces así se enseñan y es muy difícil como cambiar este chip, pero creo que por ejemplo el hecho de que desde hace 11 años en la Ciudad de México las mujeres tengan este derecho también es un gran paso, sobre todo porque ha derribado muchos mitos, que son por lo general los mitos que salen cuando provocas estas conversaciones y mucha gente empieza a decir que las mujeres van a ir corriendo a hacer filas para votar, y te das cuenta con el programa de interrupción del embarazo aquí en la Ciudad de México que no es así, que en realidad las mujeres por lo general no abortan más de una vez, que no se lo toman como un método anticonceptivo y que muchas de ellas incluso se declaran a ellas mismas como católicas. Entonces, creo que parte de esta conversación y de esto que falta difundir más es cómo en la Ciudad de México ha funcionado y cómo esto podrá replicarse para todos los estados de la República para que las mujeres puedan tener más derechos. Oye, Rebeca, incluso ha habido temas de criminalización. Me viene a la mente lo que sucedió, me parece, en Querétaro, una joven que estuvo en la cárcel por un tema de estos. También hay que avanzar en ese tema, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sí, claro, de hecho son el mismo tema, tal vez con conversaciones paralelas, pero el tema es el mismo, que mientras haya códigos penales o leyes que establecen que un aborto es un delito, las mujeres obviamente van a seguir corriendo el riesgo de que tengan una emergencia obstétrica y sean criminalizadas, que sean privadas de su libertad. Hay algunas leyes que refieren que tal vez no vas a ser privada de tu libertad a cambio de que tomes tratamientos o terapias para reafirmar los valores sobre la maternidad. O sea, cuestiones también todavía muy estereotipadas que envían el mensaje de que las mujeres siempre y todo el tiempo en todas las circunstancias estamos destinadas a ser madres, lo cual pues es evidente que no es así. Entonces, pues la despenalización del aborto pasa por ejercer un derecho, que es el derecho a la salud, y también porque al momento de ejercer este derecho no te veas con el riesgo de incluso ser privada de tu libertad o de pagar una multa o de tener que asistir a estas terapias de reforzamiento de la maternidad. Estas discusiones, lo que hemos visto en el mundo, lo más reciente y cercano a un país similar a México fue lo que sucedió en Argentina. ¿Qué ha pasado en otras partes del mundo cuando se abordan estos temas, Rebeca, perdón? Y también vemos, por ejemplo, esfuerzos de embarcaciones que han venido aquí al país, que en algunos kilómetros mar adentro pueden estar atendiendo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Y qué debe de hacer México para ponerse en esa misma sintonía? Pues sí, pues en Argentina se dio esta discusión hace unos meses y creo que independientemente de que no se haya promulgado la ley, un gran avance fue lo que también se ha estado llamando la despenalización social del aborto, que ya sea una conversación pública, que las mismas mujeres y adolescentes y abuelas y todos hayan tomado como esta lucha como propia, que se haya conjuntado también con otros movimientos como el LGBT. También un poco antes de lo de Argentina, por ejemplo, en Irlanda hubo un referéndum fue un referéndum en el que las personas votaron si querían despenalizar el aborto o no, y se hizo también un movimiento muy bonito, un hashtag que se llamaba Home to Vote, que quiere decir como regresar a casa para votar, y que pues también era muy simbólico porque todos estos años muchas mujeres irlandesas tenían que trasladarse a otros países para poder interrumpir sus embarazos, y ahora estaban regresando a su propio país para votar, que esto ya no fuera necesario, ¿no? Que las mujeres tuvieran que moverse de territorio para tener un derecho o dejar de tenerlo. Al final este referéndum en Irlanda pasó,
y pues también fue algo muy significativo. Y este barco que tú comentas, el Women on Waves, Mujeres sobre las Olas, pues de hecho Gire y otras organizaciones participamos en este esfuerzo para traerlo, que vino a las costas de Guerrero, y también es sobre todo un ejercicio también muy simbólico de decir cómo está la paradoja de que depende de unos kilómetros donde estés, si tienes acceso a un derecho, no, además a un derecho que te va a cambiar por completo tu vida, ¿no? O sea, que el tener acceso a estos procedimientos de interrupción del embarazo para una mujer cambian por completo su proyecto de vida. En México yo creo que lo que hace falta pues es seguir avanzando en estos esfuerzos por despenalizar el aborto para que ya no sea, porque bueno, ahorita estamos platicando el ejemplo de Irlanda, el ejemplo del barco de Mujeres sobre las Olas, pero eso es algo que pasa aquí en México todos los días. Todos los días mujeres de otros estados vienen a la Ciudad de México a interrumpir sus embarazos porque en sus estados no pueden. Y ahora esas son las mujeres que tienen los recursos económicos, el apoyo social o de alguna persona cercana, o que tuvieron acceso a la información y pudieron venir a la Ciudad de México a interrumpir sus embarazos, pero ¿cuántas otras más no hay que o no tienen la información o no tienen los recursos o no tienen el apoyo de alguien que les diga, mira, puedes ir a la Ciudad de México y acceder a este derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso de Irlanda y lo de Mujeres sobre las Olas creo que son ejemplos muy palpables de cómo basta unos kilómetros para tener más o menos derechos, pero no necesitamos tampoco irnos hasta esos, porque es algo que tiene aquí en México pasando 11 años. Aproximadamente el 30% de las interrupciones aquí en la Ciudad de México son de personas que vienen de otras entidades. ¿Cuánto por ciento? Obviamente más o menos un 30%. Ah, bastante alto. Sí, la mayoría son mujeres que vienen del Estado de México, también obviamente por la cercanía, pero puedes ver que incluso hay extranjeras que han venido a la Ciudad de México a interrumpir sus embarazos, y hay de todos los estados, o sea, en menores porcentajes, pero en estos 11 años no hay una sola mujer de algún estado que no, o más bien no hay un solo estado del que alguna mujer no se haya trasladado a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo. Oye, Rebeca, aprovechando que estás en la línea telefónica, Rebeca Lorea, ¿alguien, en este caso tú, que perteneces al grupo de información de reproducción elegida, no les preocupó, no levantaron la ceja? Hoy ya vimos que hubo una marcha para atrás en lo que sucedió en la Cámara, en los congresos, cuando el Partido Encuentro Social, que sabemos qué es lo que opina de estos temas, estaría encabezando la Comisión de Salud. Hoy ya vimos que esto no sucedió, pero ¿ustedes les preocupó este hecho? Sí, claro que sí. De hecho, firmamos un posicionamiento que estuvimos, y bueno, en redes también expresamos nuestra preocupación de que el Partido Encuentro Social fuera a presidir la Comisión de Salud. Afortunadamente ya para el jueves, me parece que fue, o el miércoles. Miércoles ya para jueves. Sí, fue ya cuando se echó para atrás, porque sí hubiera sido muy preocupante, porque pues este partido, a pesar de que luego afirmaron ellos ser respetuosos de todas las creencias, pues no es lo que se ha visto en la práctica, ¿no? Este partido en otras legislaturas o en otros estados ha presentado iniciativas con el afán de limitar derechos, y sobre todo derechos para las mujeres. Entonces, pues sí, claro que levantamos la ceja, claro que nos preocupamos, contuvimos el aliento, pero afortunadamente la movilización y el expresar nuestra preocupación y la amenaza que además esto significaría para las mujeres en México, pues hizo sus efectos, y ya esta comisión regresó a una legisladora de Morena. Pues Rebeca Lorea, abogada para políticas públicas de Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE, gracias por estos minutos y te deseamos un extraordinario fin de semana. No, muchas gracias a ustedes y al auditorio. Que tengan buen día.